Hola amigos, buenos días. Si tienes el clásico gato sedentario, el clásico gato que no tiene mucha actividad, es fundamental, muy importante que sepas identificar lo antes posible si tu gato está padeciendo un proceso diabético, es decir, si tu gato sufre de diabetes. Afortunadamente, os tengo que decir que en la mayor parte de casos la diabetes en los gatos es diabetes del tipo 2. Es una diabetes denominada no insulinodependiente, es decir, que se produce por un déficit en su acción o en su producción, a nivel del páncreas y por una falta de la sensibilidad de las células a la acción de la insulina. Sabéis que la insulina es una hormona que lo que hace es meter la comida, los alimentos dentro de la célula, por lo tanto de hacer que nuestro gato coja peso. Las causas de esta enfermedad pues son básicamente la edad, el sexo, es mucho más frecuente en machos que en hembras, la inactividad, es decir, es mucho más frecuente en gatos sedentarios que no hacen mucho ejercicio que en gatos que sí que son gatos muy activos. También está relacionado con la predisposición genética, es decir, una enfermedad que en algunos casos es hereditaria, y con algunos tipos de tratamientos, sobre todo con corticoides de forma prolongada e inflamaciones de ciertos órganos. Dicho todo lo anterior, lo importante, lo mollar de este vídeo es que prestéis atención a los siguientes signos que os harán sospechar rápidamente de que vuestro gato pueda ser candidato a padecer esta enfermedad. Lo primero y principal, vuestro gato orina mucho más y con mucha más frecuencia. Notaréis que tiene mucha más hambre porque, claro, la insulina no funciona para meter el alimento dentro de las células, con lo cual su organismo le dice al cerebro: oye, nene, que tengo hambre, y el gato come en exceso. Tiene al mismo tiempo muchísima sed. Lógicamente pierde peso, vais viendo que poco a poco el gatito se va quedando más escuálido, lo notáis cansado y apático, lógico, la insulina no funciona adecuadamente para meter el alimento dentro de las células, no se alimentan y está el organismo en general muy chafado, muy hecho polvo. Y suele acompañarse también de náuseas y vómitos. Y si observáis todos estos síntomas, no solamente uno aislado, sino la globalidad de por lo menos 3 o 4 síntomas de los anteriores, pues el tratamiento es relativamente fácil. Primero, una alimentación adecuada, es decir, dietas específicas para gatos con diabetes, son muy específicas, aquí en la descripción os pondré alguna, y al mismo tiempo, y muy importante también, es darle una medicación a base de insulina, es decir, le damos un sobreesfuerzo, una sobreproducción de insulina para que el animal, pues os digo, sus células se nutran, porque la verdad es que se está muriendo de hambre. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.